Hay momentos en los que el instinto te grita que algo anda mal, pero la lealtad te obliga a guardar silencio. Para Roberto, ese momento llegó un martes a las 8 de la mañana. Llevaba 10 años en la empresa, tenía la llave de la oficina principal y conocía los nombres de los hijos de todos sus clientes. Pero ese martes, al intentar entrar a su sesión en la computadora, un mensaje en rojo parpadeó en la pantalla. Acceso denegado. Contacte con el administrador. Confundido, Roberto levantó la vista y vio a un joven de unos 25 años con una laptop nueva y una sonrisa impecable sentado en la mesa de juntas con el gerente de recursos humanos. «Roberto, qué bueno que llegas», dijo el gerente sin levantarse. «Te presento a Esteban. Es un nuevo talento que se une al equipo para apoyarte con la carga de trabajo. Queremos que le enseñes todo, desde las claves del servidor hasta los trucos con los proveedores. Queremos que sea tu sombra». Roberto sintió un escalofrío. Miró su computadora bloqueada y luego al joven que lo observaba con una curiosidad casi depredadora. El gerente le dio una palmadita en el hombro. «No te preocupes por el sistema, es un error de actualización. Enfócate en capacitar a Esteban, él es el futuro de este departamento». En ese instante, Roberto no vio a un asistente, vio a su propio reemplazo, pero su mente se negó a aceptarlo. Quiso creer en la palabra de una empresa a la que le había entregado una década de su vida. Para entender por qué Roberto no salió corriendo en ese momento, hay que entender su historia. Roberto era de esos empleados que ya no existen. Entró cuando la empresa era apenas una oficina pequeña con 3 escritorios. Él vio crecer las paredes. Él ayudó a cargar los muebles nuevos. Él se quedó noches enteras sin cobrar horas extra cuando las cuentas no cuadraban. Para él, el dueño de la empresa, el señor Castillo, no era un jefe, era un mentor. «Roberto, tú eres de la vieja guardia. Mientras yo esté aquí, tú tendrás un lugar. Eres parte de los cimientos», le decía Castillo cada Navidad. Roberto vivía con esa seguridad tatuada en el alma. Rechazó ofertas de la competencia, incluso cuando le ofrecían ganar un 30% más, porque sentía que irse era una traición. Su esposa, Marta, siempre le decía: «Roberto, las empresas no tienen sentimientos, solo tienen balances». Pero él se reía. «No conoces a Castillo, Marta. Él sabe lo que valgo. Él sabe que yo saqué adelante la crisis de 2020 solo con un equipo de 2 personas». Roberto se sentía intocable, no por arrogancia, sino por una gratitud profunda. Confiaba tanto en la familia corporativa que no le importó que su sueldo se hubiera estancado en los últimos 3 años. «Ya vendrán tiempos mejores», se decía. Confiaba tanto que cuando le pidieron que digitalizara todos sus procesos y que escribiera un manual detallado de cómo hacer su trabajo paso a paso, lo hizo con orgullo. Creía que estaba modernizando la empresa, sin darse cuenta de que estaba escribiendo el manual de instrucciones para que cualquier desconocido pudiera ocupar su silla por la mitad de su salario. Roberto era el arquitecto de su propia obsolescencia, pero su fe en la empresa era tan grande que no podía ver que estaba afilando el cuchillo con el que lo iban a ejecutar. Lo que empezó como un apoyo se convirtió en una invasión en menos de una semana. Roberto empezó a notar pequeños cambios que en su mente intentó justificar. «Es que quieren modernizarse», se repetía a sí mismo mientras veía cómo Esteban se sentaba en la oficina del gerente Castillo durante horas, algo que a él le tomaba semanas conseguir. Las señales estaban en todas partes, pero Roberto las ignoró sistemáticamente. Primero fueron las reuniones de estrategia. Antes Roberto era el primer convocado. Ahora los correos llegaban con el nombre de Esteban en copia y el suyo simplemente ya no aparecía. Cuando preguntaba, el gerente Castillo le respondía con una sonrisa forzada. «No te queríamos saturar, Roberto. Enfócate en el manual de procesos, que Esteban ya se encarga de lo operativo». Lo operativo. Esa era la palabra que usaban ahora para referirse a los 10 años de experiencia de Roberto. Como si sus contactos, sus noches de desvelo y su conocimiento profundo de los clientes fueran una simple tarea operativa que cualquiera con una laptop nueva pudiera replicar. La humillación de Roberto llegó a su punto máximo cuando tuvo que enseñarle a Esteban cómo tratar a los clientes de toda la vida.
Mira, Esteban, a don Ricardo no le envíes el reporte por correo. A él le gusta que lo llames los lunes por la mañana. Esteban asentía con una sonrisa que no llegaba a los ojos, tomando notas frenéticas en su tablet. Entiendo, Roberto. Métodos de la vieja escuela, muy útil. Roberto sentía que estaba entregando las llaves de su casa a un extraño, pero su fe en Castillo era inquebrantable. Pensaba, él me lo prometió. Creía que Esteban era solo un asistente para que él pudiera ascender a un puesto de dirección. Lo que Roberto no veía era que su manual de procesos estaba casi terminado. Le faltaban solo 10 páginas para que su conocimiento fuera propiedad total de la empresa y él dejara de ser necesario. Un viernes, después de una semana agotadora capacitando a Esteban, Roberto bajó a la cafetería por un café. Al pasar por la puerta de recursos humanos, que estaba entreabierta, escuchó la risa de Castillo. Se detuvo, no por curiosidad, sino porque escuchó su propio nombre. «Sí, Roberto ha hecho un gran trabajo con el manual», decía Castillo. «Esteban ya tiene todo el control de la cartera de clientes. El lunes cerramos el proceso. El sueldo de Esteban es un 40% menor al de Roberto y tiene 10 años menos de mañas. Es una optimización perfecta». El mundo de Roberto se detuvo. El café en su mano se sentía como plomo. No hubo una modernización, no hubo un ascenso. Hubo un cálculo matemático frío y cruel. Castillo, el hombre que lo llamaba familia, el hombre al que Roberto había ayudado a construir su imperio, lo estaba pesando en una balanza frente a un joven recién graduado, y lo estaba encontrando caro. Roberto regresó a su escritorio, donde Esteban estaba sentado revisando sus archivos personales. «¿Pasa algo, Roberto? ¿Te ves pálido?», preguntó Esteban con esa falsa preocupación que ahora Roberto identificaba claramente. Roberto no respondió. Miró su manual de procesos, ese que le había tomado meses escribir, y se dio cuenta de que ese documento era su propia carta de despido. Había sido tan leal que él mismo había construido la soga con la que lo iban a ahorcar. Esa noche Roberto no durmió. Se quedó mirando el techo, recordando cada hora extra, cada sacrificio, cada «sí, jefe», dándose cuenta de que para la empresa él no era un pilar. Era solo un gasto que por fin habían logrado recortar. El lunes por la mañana, Roberto no se puso su mejor traje. Se puso su ropa de todos los días, pero sus manos no temblaban al anudar la corbata. Estaban rígidas de rabia. Al llegar a la oficina, el ambiente era diferente. Ya no había susurros. Había un vacío clínico. Entró a su cubículo y vio que su caja de archivos personales ya no estaba allí. En su lugar, Esteban estaba revisando el manual de procesos que Roberto había terminado de redactar el viernes anterior. Esteban ni siquiera levantó la vista. Ya no necesitaba ser amable. Ya tenía las claves, los contactos y los trucos. El maestro ya no era útil para el alumno. La secretaria de Castillo se acercó con una carpeta azul. «Roberto, el señor Castillo te espera en la sala de juntas pequeña». No en su oficina, donde habían compartido cafés y planes de futuro durante 10 años. En la sala de juntas pequeña, el lugar donde se despedía a los proveedores que ya no servían. Castillo estaba allí, flanqueado por la directora de Recursos Humanos. No hubo contacto visual. «Roberto, como sabes, la empresa está pasando por una fase de optimización tecnológica. El manual que preparaste es excelente y nos ha permitido ver que muchas de tus funciones pueden ser absorbidas por perfiles más ágiles». «Ágiles significa más baratos, ¿verdad, jefe?», interrumpió Roberto con una calma que descolocó a Castillo. Castillo se aclaró la garganta, incómodo. «Es una decisión de negocios, Roberto, no es personal. Te daremos una carta de recomendación impecable y tu liquidación de ley. Pero hoy es tu último día. Esteban se encargará de tu transición». Roberto miró a través del cristal. Vio a Esteban sentado en su silla, usando su computadora, hablando con el cliente que Roberto había cultivado durante una década. El talento joven ya estaba operando la máquina que Roberto había aceitado con su propia vida. Castillo, el hombre que le prometió que siempre tendría un lugar, ni siquiera se levantó para darle la mano.
La familia acababa de declararse en quiebra emocional. Roberto salió del edificio con su caja bajo el brazo. Caminó por el estacionamiento y vio el auto nuevo de Esteban estacionado justo al lado del suyo. En 10 años, la empresa nunca le dio a Roberto un bono para un auto nuevo, pero a Esteban le habían dado todo lo que necesitaba para reemplazarlo. Mientras manejaba hacia su casa, Roberto recordó cada vez que le dijo a su esposa que Castillo era diferente. Recordó las vacaciones que canceló, las gripes que trabajó y los domingos que pasó revisando inventarios. Todo eso, cada segundo de ese sacrificio, fue empaquetado en un manual de 150 páginas que ahora le pertenecía a un extraño por la mitad de su sueldo. La empresa no se detuvo. El martes los correos salieron con la firma de Esteban. Los clientes, tras una breve sorpresa, aceptaron al nuevo interlocutor porque al final del día el negocio debe seguir. Roberto aprendió que la lealtad es un activo que solo tú valoras. Para la empresa es solo una variable que se ajusta cuando los números no cuadran. Hoy, Roberto asesora a otros profesionales sobre cómo proteger su propiedad intelectual y su valor en el mercado. Su primera regla es siempre la misma. Nunca escribas el manual de cómo reemplazarte hasta que tengas el contrato de tu próximo empleo firmado, porque la empresa que te pide que enseñes todo lo que sabes no te está pidiendo que compartas conocimiento, te está pidiendo que entregues tu cabeza en una bandeja de plata. Roberto entregó su sabiduría y su tiempo a cambio de una promesa de lealtad que se rompió en cuanto apareció alguien más barato. Lo convirtieron en el arquitecto de su propia ruina y lo obligaron a sonreír mientras lo hacían. ¿Alguna vez te han pedido que capacites a alguien nuevo justo después de que te negaran un aumento o un ascenso? ¿Crees que existe la lealtad real en las empresas hoy en día o todos somos simplemente piezas de repuesto esperando a ser cambiados?